Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es el Noticiero Internacional de la Televisión Pública. Una hora en la que nos vamos a ocupar de lo que pasa en el mundo, no de lo que pasa en la Argentina. ¿Qué tal, Rulo? Hola, Ayelen, ¿Cómo están? Hola. Bueno, y tenemos elecciones en Perú el día de mañana, balotaje, segunda vuelta electoral. Y también elecciones en México, unas elecciones importantes que vamos a tener que prestar atención a lo que pasa allí porque seguramente se pueda redefinir también el tablero político latinoamericano. Mañana en Perú, panorama totalmente incierto, ¿no? ¿Qué va a pasar, Rulo? Sí, y con muchos interrogantes por, Sí. por la crisis institucional en la que viene Perú. Hay muchos interrogantes, inclusive si la elección va a permitir que se supere la crisis institucional, sabiendo que cualquiera de los dos candidatos que resulte electo, Pedro Castillo o Keiko Fujimori, va a contar con una oposición importante y ninguno de los dos va a tener un peso Pareciera que va a ser un demasiado presidente trascendente débil, en el ¿no? Congreso. Por lo menos al principio va a ser un presidente débil, sea cual sea. Exactamente, esta es la fórmula. Y el misterio Keiko Fujimori, ¿no? ¿Qué va a pasar con los cambios que ha tenido su fuerza política en los últimos años de ser el poder sin estar en el gobierno, por manejar el Parlamento, a perder ese poder? Y esto que es lo que fue el año pasado, con respecto al año pasado, una recuperación importante. Yo tengo un razonamiento para hacer sobre la elección de Perú, demoro 30 segundos, que es el siguiente. Si uno lo mira desde muy lejos, uno dice una fuerza de derecha, una fuerza de izquierda, ¿no? Keiko Fujimori, una fuerza conservadora. Sí. Castillo, un candidato de izquierda. Izquierda contra derecha, listo. Ahora, si uno se acerca a la realidad y lo mira un poco más detenidamente, uno ve que la fuerza de derecha, la fuerza de Keiko Fujimori, es por un lado una fuerza muy popular, con mucho arraigo en los sectores populares peruanos. A Fujimori lo votaban los pobres en Perú, ¿no? Y a Keiko en buena medida también. Que estuvo enfrentada a las fuerzas liberales y conservadoras tradicionales de Perú. Hubiera sido Hernando de Soto, el candidato de la derecha liberal, Kuczynski en su momento fue presidente. Keiko Fujimori es una derecha, en ese sentido, muy sui generis, ¿no? Un nacionalismo conservador, ¿no? O sea, conservadurismo popular, conservadurismo podrían decir popular. algunos, una expresión que mucho no me gusta, pero podría ser. Kuczynski, al cual enfrentó. Kuczynski, al cual enfrentó en el balotaje, efectivamente. Y si uno mira a la izquierda, también la izquierda de Castillo es una izquierda muy sui generis. No es Verónica Mendoza, una izquierdista en algún sentido del establishment de la izquierda, que se formó en Francia, abierta a las cuestiones del pluralismo y demás. Entonces, ahí hay algo muy particular de lo que está pasando. Exactamente, sí, es cierto. Hay muchas comparaciones con esto, si puede ser como un potencial Evo Morales, como sucedió también en Bolivia, de que pueda venir justamente los sectores más rurales y de esa manera generar algún tipo de cambio, pero la incertidumbre es mucha. Yo creo que acá también empieza a aparecer. Hay dos factores. Por un lado, el tema de que el fujimorismo siga siendo la variable de la que garantice la gobernabilidad, ¿no? Que se posiciona en esa lectura que, digamos, estamos viendo que venimos de 4 años de una gran cantidad de presidentes, 4 presidentes en 4 años, donde aparece el fujimorismo y Fuerza Popular en el Congreso como esa fuerza política que es la que puede correr presidentes o puede dar los votos necesarios para terminar con un presidente antes de tiempo. Y de repente aparece esto, ¿no? Como, bueno, ¿serán ellos los que garanticen la gobernabilidad en un país, entre comillas, ingobernable por lo que estamos viendo en estas últimas 4 años? Bueno, me parece que son unos debates que se están planteando. Pareciera difícil y está en juego también la representatividad política, ¿no? Porque recordemos que la primera elección, más allá de la gran división que hubo, también hubo mucha abstención. Mucha abstención y mucha fragmentación. Y vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a ver unos testimonios de los cierres de campaña en Perú y seguimos analizando el tema. Pensar que hace aproximadamente un año volví a casa después de estar 3 veces injustamente en prisión. Dios cumplió y me permitió regresar al lado de mi esposo y de mis hijas. Nunca me imaginé que a tan pocos meses hoy tendría esta oportunidad y esta responsabilidad tan grande. Queremos un cambio, por eso estamos acá. Un cambio, pero no hacia atrás, un cambio hacia adelante. Y enfrentar sobre todo a los riesgos de lo que significa el comunismo en el año del Bicentenario. Y estoy aquí también con profunda humildad, porque sé que en primera vuelta solo obtuve un 13.5%. Y en estos días y en estas semanas hemos podido llegar hasta aquí
gracias a la suma de tantos peruanos y organizaciones que nos han apoyado. No nos temblará la mano para convocar a ese referéndum por mandato del pueblo e instalar la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la verdadera Constitución del pueblo peruano. El día domingo, todos y cada uno tenemos que asumir el papel de personeros para garantizar y que se concrete el sueño de este pueblo y ser vigilantes en todo el Perú. No nos dejemos robar la voluntad del pueblo peruano. En este pueblo que me dirijo al país, en esta plaza, vamos a renunciar al sueldo vitalicio presidencialista. Lo que hay es un empate estadístico. Si cada candidato ha ido ganando diferentes bastiones electorales. Keiko Fujimori gana en Lima y gana en el oriente. Pedro Castillo gana en el centro y en el sur. Y hay un empate estadístico en el norte del país. Un tema que no está contemplado, y si es que sigue este empate estadístico, es el voto del extranjero. Hay 1 millón de peruanos que viven fuera del Perú y que votan, pero que en primera vuelta no fueron a votar todos, votaron 200.000. Entonces, que eso más o menos podría representar el 1% de los votos. Si el empate estadístico continuara, el voto del extranjero también podría ser relevante y podría ser decisivo. Una campaña política muy polarizada, como veíamos recién, con propuestas políticas y económicas diametralmente opuestas. Y vamos a ver cuáles son algunos de estos últimos sondeos electorales. Acá tenemos las últimas encuestas en Perú, que como vemos, Rulo, sí, yo diría, en todas tenemos una diferencia. Se habla de un empate técnico directamente porque no tenemos mínima diferencia, sí. Claro, no tenemos más de 2 puntos de diferencia entre un candidato y el otro, y es por eso que decimos que el escenario político está tan abierto y que mañana cualquiera puede ser candidato. Recordemos que en la primera vuelta electoral estos dos candidatos no consiguieron superar el 35% de los votos. Es por eso que la apuesta tan fuerte estará a ver qué hacen aquellos candidatos, aquellos electores que en la primera vuelta no optaron por ninguna de estas dos opciones. Expliquemos algo técnico también para entender. Si vemos las 3 encuestas de abajo, la diferencia es, como decía Yelén, de menos de 2 puntos. Y prácticamente repiten los datos. Pedro Castillo con un pasito adelante de Keiko Fujimori. En la que está arriba, Ipsos, claramente Ipsos lo que hizo fue proyectar los votos que tenía al total. Digamos, porque ahí está, en ese 80% que suman los dos. En las otras está contemplado que hay un 20% que no dice lo que va a votar o todavía está indeciso. Acá ya están proyectados el 100% de los votos. Por eso se amplía un poquitito la diferencia y supera apenas los 2 puntos. Pero claramente hay un empate, todos se juegan a que Castillo está unos votitos arriba, pero nada más. Esto por ahora, obviamente, no alcanza para pronosticar un triunfo del candidato de izquierda. Ahora, si te parece, Rulo, podemos ver el perfil también de Keiko y cuáles son las principales propuestas en este sentido. Bueno, en los últimos discursos de campaña tiró una batería de propuestas en materia social y de inyección de dinero, podríamos decir, a la sociedad y a los sectores más populares, como mencionaba José recién, que es un estrato con también... medidas concretas, ¿no? Medidas concretas, que son también, digamos, un sector importante de la población que podría apoyar a Fujimori en esta campaña. Pequeñas obras también de infraestructura para crear, decíamos recién, empleo inmediato. También, bueno, el tema de la reorganización del sistema tributario para sumar contribuyentes informales, reducciones tributarias para turismo y pymes, entre otras medidas. Y vamos a ver ahora lo que presenta Pedro Castillo como propuesta, que claramente hace todo un cuestionamiento al funcionamiento actual del Estado y presenta la transformación que él está proponiendo. Economía popular con mercados, Estado regulador y prioridad de la demanda interna. Esto tiene que ver también con los pequeños productores y con la producción agrícola, en la cual Castillo claramente en población rural tiene ventaja y está tratando de fortalecer eso. Está hablando de una reforma agraria directamente en sus digamos, propuestas de campaña, así que a prestarle atención a eso. Lo mismo sucede, vemos más abajo, con la nacionalización de minas y yacimientos de gas y petróleo, un punto muy sensible para Perú. Recordemos que Perú tiene grandes inversiones
de empresas internacionales en el tema de minería y de petróleo, está proponiendo, por ejemplo, el yacimiento de Camisea, el principal del país, pasarlo a manos estatales y cambiar totalmente las condiciones de contratación. Una libertad sindical, participación de gremialistas en el gobierno, recuperación de tierras agrícolas, que decía recién Ayelén, medidas todas que tienen que ver con eso. Más control del Estado, más políticas a favor de pequeños productores, campesinado y en general trabajadores que hoy se consideran que están marginados de las políticas económicas. Sí, por lo que están describiendo Rulo, Ayelén, las propuestas de Castillo son bastante audaces en materia económica. Hay antecedentes, tanto Evo Morales como Chávez en su momento avanzaron en nacionalizaciones de los recursos naturales, de la explotación de los recursos naturales e incluso de industrias básicas, en el caso de Venezuela, ¿no? La siderurgia, la metalurgia, etc. Acá aparece claramente la limitación que puede tener el Congreso, ¿no? En el Congreso y en la fuerza popular, desde mi punto de vista, para poder avanzar en un programa de estas características tenés que tener un respaldo popular muy alto, un líder muy plebiscitado, muy legitimado popularmente. Digo, Chávez y Evo tuvieron que hacer una elección tras otra para poder avanzar en este programa. Eso a mí por lo menos me genera alguna duda. No, sin ninguna duda. Vamos a seguir hablando. La duda. Sin ninguna duda tenemos dudas. Vamos a seguir hablando de Perú, en este caso con este entrevistado. Nuestro entrevistado de hoy es Omar Coronel, sociólogo, máster en ciencia política, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, candidato a doctor en ciencia política en la Universidad de Notre Dame en Indiana, y su campo de investigación: conflictos, movimientos sociales y sociedad civil en América Latina. Hola Omar, ¿cómo te va? Desde Buenos Aires te saluda José Natanson. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos. Bueno, a ver, Omar, contanos qué tipo de izquierda y qué tipo de derecha disputan el poder mañana en Perú. Sí, en verdad, ambos candidatos inicialmente no generaban mayor entusiasmo en la población, ¿no? Mi impresión y la impresión de varios que trabajamos el tema es que ninguno de los dos estaba pensando, ni siquiera soñando en pasar a la segunda vuelta. Simplemente querían asegurar una representación en el Parlamento, ¿no? Su pase a la segunda vuelta se ha debido al azar que había implicado la fragmentación de los partidos y de los intereses en la primera vuelta, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori, su estrategia en esta campaña, el fujimorismo en general venía muy golpeado de los últimos años por escándalos de corrupción, porque la mayoría del país responsabiliza al fujimorismo del bloqueo constante en el Parlamento en contra del Ejecutivo, que paralizó un montón de reformas, que debilitó el sistema democrático, ¿no? Entonces, Fujimori Keiko además había estado recluida en prisión por más de un año, acusada de lavado de activos, ¿no? Y pesan sobre ella todavía varias acusaciones de diverso tipo. Entonces el fujimorismo venía muy golpeado y su estrategia en esta campaña fue tratar de recuperar el voto duro del fujimorismo en el Perú, que siempre ha estado en alrededor del 8-9%. Entonces su objetivo era ese, ¿no? Mantener ese 8-9% y pasar a la segunda vuelta. Para ello trató de reafirmar las ideas más fuertes del fujimorismo, ¿no? La defensa de la dictadura de su padre, la defensa de la lucha en contra del terrorismo, la mano dura, digamos, que fue la idea que vendió Keiko Fujimori durante la primera vuelta, ¿no? No una democracia, sino construir una demo dura para tratar de combatir el crimen, combatir todos los problemas que tiene el país, ¿no? Entonces, ella trataba de representar una derecha un poco más conservadora en términos sociales, un poco más dura, un poco más autoritaria también, porque sentía que ahí estaba su fortaleza, ¿no? Es en esta segunda vuelta que intentan moderarse un poco, pero con pocos resultados, porque también no atrae a demasiados técnicos o especialistas del mundo fuera de la derecha peruana, ¿no? Quizás el apoyo más importante ha sido el de Vargas Llosa y algunos otros importantes líderes anteriormente antifujimoristas que la han respaldado solamente en defensa del modelo económico. Y del lado del Castillo lo que tenemos es una izquierda, son varias izquierdas en verdad que se han juntado, ¿no? En la primera vuelta Castillo tampoco pensaba que iba a pasar a segunda, entonces simplemente
se reafirma en el ideario de un partido que en verdad era un partido regional, ¿no? Un partido subnacional que ha intentado crecer en los últimos años, que se define en su ideario como marxista, leninista, mariateguista, ¿no? Que defiende además a los socialismos del siglo XXI en América Latina, ¿no? Y se pronuncia como bastante radical, ¿no? Muy a la izquierda de Verónica Mendoza y además conservador en términos como por ejemplo la lucha por la equidad de género, ¿no? O también con algunas características un poco xenofóbicas. Omar, sí. Quisiera consultarte en base a lo que estás describiendo, ¿cuál de las dos fronteras políticas podrá funcionar mejor en aquellos que no votaron ni por Keiko ni por Castillo? Imagino esto del anti-fujimorismo o el anticomunismo, todo entrecomillado lo digo porque es como lo han expresado también esos candidatos para enfrentar a su adversario. ¿Cuál crees que se va a imponer en esta segunda vuelta electoral? Es difícil saberlo. Eso justamente se ha invocado a las dos fuerzas políticas más importantes, o los dos sentimientos políticos más importantes del país, ¿no? Mi país, el Perú, no tiene un sistema de partidos institucionalizado, es uno de los sistemas de partidos menos institucionalizados en América Latina, pero lo que sí existe justamente son estos ánimos políticos, ¿no? El antifujimorismo es justamente una fuerza que es la que más moviliza a la gente, más moviliza masas, la que está más organizada. Y sin embargo, el anticomunismo también es fuerte porque convoca a los miedos del conflicto armado interno que tuvimos durante los 80s, ¿no? Se ha tratado de asociar a Castillo con esa posición y eso ha hecho que, digamos, las fuerzas se han ido equiparando, ¿no? Al inicio Castillo le llevaba alrededor de 10 o más puntos a Keiko Fujimori. La campaña del miedo, la campaña del terruqueo, como le decimos acá, ha sido importante, pero también un montón de errores de Castillo, ¿no? Es por eso que ahorita realmente, inclusive con las encuestas que han mostrado, ahora el empate es aún más cercano, ¿no? Están en fuerzas bastante similares, casi a distancias de 0.1% a 0.5%. Es difícil prever cuál de las dos se va a imponer. Omar, y recién nos planteábamos acá, y creo que estabas escuchando vos la charla previa entre nosotros, las dudas con respecto a esta crisis institucional, ¿cómo se supera o si podría superarla un presidente que asume con la debilidad relativa de no tener mayoría en el Parlamento? ¿Vos ves en alguno de los dos mayor posibilidad que en el otro de superar esta crisis institucional que está viviendo Perú desde hace ya por lo menos 4 años? Sí, ahí me gustaría decir que en el Perú, como en muchos países en América Latina, hay siempre dos juegos, ¿no? El juego institucional y el juego extrainstitucional. El juego institucional, digamos, en la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, la relación con el Poder Judicial, la regulación con otros estamentos del Estado que de alguna manera fiscalizan al Ejecutivo, pero también está el juego extrainstitucional que tiene que ver con la calle, con la protesta. Mi impresión es que el fujimorismo tendría mucha mayor capacidad de controlar el juego institucional, porque tiene una capacidad, la mayoría de partidos, digamos, que han entrado al Parlamento son partidos cercanos a la derecha o a la centro derecha, a la extrema derecha o a la centro derecha, que probablemente terminarían haciendo una coalición fuerte con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori también tiene cercanía a varios magistrados en el Poder Judicial y ahorita estarían decidiendo básicamente cuál sería la nueva composición del Tribunal Constitucional, lo cual haría que también tenga una posición ventajosa en ese espacio, ¿no? De ganar Fujimori, entonces yo pienso que el fujimorismo tenía un control bastante fuerte de las principales instituciones. Su mayor problema serían las calles, ¿no? La protesta incesante, y el fujimorismo tiene un historial muy fuerte de represión, ¿no? De no tolerancia al pluralismo, a la diversidad. Del lado de Castillo, más bien, tiene todo en contra, ¿no? Tiene en contra a los medios de comunicación, tiene en contra a los grupos económicos o grupos de poder económico, tiene en contra a sectores empresariales diversos, a las Fuerzas Armadas, que sin duda alguna también le tienen una inquina importante al candidato Castillo porque lo asocian con lo que el fujimorismo ha intentado asociarlo, ¿no? Con el senderismo. Entonces, Castillo sí la tendría muchísima más complicada en el campo institucional, ¿no? En el Parlamento en general. Omar, una de las cuestiones que nos llama mucho la atención a quienes no vivimos en Perú, pero tratamos de seguir la realidad peruana, es este desacople entre economía y política. Es decir, una economía que por lo menos hasta la pandemia venía creciendo muy fuertemente, pero es una de las economías más dinámicas de América Latina, aún con mucha desigualdad, exclusión y demás. Esto parece que entró también a crujir en estos últimos meses, ¿no? ¿Vos cómo lo ves a esto? Digo, ¿qué va a pasar con la economía una vez que se define el resultado electoral?
Sí, nosotros, inclusive en algunas publicaciones internacionales se nos llamaba un nuevo tigre latinoamericano, ¿no? Que está creciendo sostenidamente en los últimos 20 años. Sin embargo, es un crecimiento que si bien redujo como la pobreza, como ustedes lo mencionan, no necesariamente redujo sustantivamente la desigualdad, ¿no? Y sobre todo por la situación de que muchos de quienes dejaron la pobreza persistieron siendo muy vulnerables, ¿no? Entonces a la menor crisis volvían a ser pobres. Esto es lo que ha ocurrido con la pandemia. Perú es el país más afectado por la pandemia si uno lo mide por tasa de mortalidad en el mundo. No tenemos ahora el sinceramiento de las cifras, se han muerto más de 180.000 peruanos. Estamos hablando de 1 de cada 200 peruanos ha fallecido por la pandemia. Y esto tiene que ver con la capacidad estatal, tiene que ver con la gestión, tiene que ver con cómo se invirtieron estos recursos, particularmente en el sector salud, ¿no? Entonces eso ha generado un malestar importante, lo cual explica en parte el voto por Castillo. El temor es que el candidato Castillo no ha organizado un plan económico suficientemente sólido, ¿no? Un plan que dé esperanza, que esté técnicamente fundado, y eso se ha mostrado repetidamente durante las elecciones, ¿no? Es por eso que mucha gente siente que con Castillo podría sobrevenir una crisis económica aún más fuerte, ¿no? El fujimorismo se destacaba por ser un poco más conservador en temas económicos, sin embargo, en esta última recta, por la ansiedad de una probable derrota, se ha despachado prometiendo una cantidad absurda, digamos, de bonos y de apoyos económicos que suman 19.000 millones de soles, lo cual es el 4% del PBI, lo cual prácticamente lo equipara a Castillo en términos de planes económicos muy poco solventes en temas técnicos, ¿no? Entonces, lo más probable, en verdad, con cualquiera de las dos candidaturas, es que la economía peruana sufra bastante más de lo que ya ha sufrido en los próximos meses y quizás en los próximos años. Omar, una pregunta que sé que es compleja de responder, pero lo más sintético posible te pediría, es el tema de cómo crees que impactó también el asesinato de 16 personas atribuidas a Sendero Luminoso en la campaña política, porque esto lo vimos 2 semanas antes y después empezaron a aparecer dudas si efectivamente eran de esos grupos que habían quedado vinculados a Sendero Luminoso o no. ¿Cómo jugó el factor de la guerrilla armada, los fantasmas de la guerrilla armada en Perú para este último tramo electoral? Sí, en síntesis me parece que al final no ha tenido un impacto decisivo justamente por las sombras que echa el episodio, ¿no? Sendero Luminoso como fuerza beligerante, como fuerza militarizada, en buena cuenta desaparece hacia finales de los 90 y en verdad lo que ha quedado son remanentes, que se les llama acá de Sendero Luminoso, pero que en verdad son grupos que ya reniegan del pensamiento Gonzalo, que es el que dirigía originalmente a Sendero Luminoso, y funcionan en buena cuenta como chalecos de los grupos criminales, del narcotráfico en la zona muy circunscrita del Valle del Río Apurímac y el N, ¿no? En el centro de Sierra Selva peruana. Estos sectores, los sospechosos que nunca en 20 años habían dado un ataque a civiles de esa magnitud, y no lo han hecho, en verdad sería bien raro que lo hicieran, porque están en una situación de desventaja en los últimos años y hacer un ataque de este tipo no haría sino más que atraer la atención sobre ellos y ponerlos en una situación más peligrosa. Entonces, por todas esas razones, por el hecho de que inclusive dejaron un panfleto diciendo no voten por Keiko Fujimori, Sendero Luminoso o sus remanentes jamás han llamado a votar o no votar por un candidato. Lo que hacen es boicotear elecciones. Eso es otro indicio muy fuerte de que es muy extraño el comportamiento, ¿no? Las razones, la forma en que se da el ataque. Esas sombras han hecho que al final se modere, digamos, el impacto del ataque en las elecciones, porque mucha gente siente que hay todavía muchas dudas sobre si esto estaría vinculado realmente a grupos subversivos o si más bien hay alguna utilización política que termina apoyando a Keiko Fujimori en ese atentado, ¿no? Hay muchas dudas, más allá de lo que haya ocurrido en verdad, hay una percepción muy dudosa sobre las causas y las características de este incidente. Omar, te agradecemos mucho este contacto con la televisión pública. Te mandamos un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Buenos días. Y las noticias también nos llegan a través de las redes sociales y para eso vamos a repasar qué nos dejó Twitter esta semana en la voz de Félix Taylor.
Jin Ki-soo, corresponsal de la agencia AFP en Hong Kong, hace 7 horas publicaba: luego de 33 horas, Chow Han-tung es liberada bajo fianza. Quiero decirles a todos aquellos que ayudan a la opresión, dejen de esconderse detrás de los términos de la ley de orden público. Abran los ojos y miren lo que está pasando. Están ayudando a un régimen de asesinos, dijo Chow Han-tung al salir de la estación de policía. El contexto de esta publicación tiene que ver con que la abogada y activista Chow Han-tung fue detenida ayer en Hong Kong por organizar una vigilia para recordar los 32 años de la masacre de Tiananmen, prohibida por las autoridades de esa región administrativa china. El otro tuit viene de Brasil. Ciro Gomes, ex candidato presidencial del Partido Democrático Trabalhista de Brasil, publicaba en la jornada de ayer: es muy grave lo que tiene de explícito e implícito en la decisión del comandante del ejército de no sancionar al general Pazuello por su clara participación en un acto político partidario. El contexto de esta publicación tiene que ver con que el general en actividad y ex ministro de Salud, Eduardo Pazuello, participó esta semana en un acto con el presidente en Río de Janeiro, algo que por su estatus tiene prohibido. El jefe del ejército anunció que no será sancionado.